¿Qué tal, hermanos de verdad y vida? Buenas noches, es un gusto poderlos ver una vez más. Vamos a estar siguiendo el estudio a la carta a los Hebreos, versículo por versículo, y pues vamos a estar ahora en el versículo 2. Vamos a comenzar con oración. Si gustas acompañarme. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Te queremos pedir, Señor, que esta tarde tú seas dándonos un corazón y una mente entendida, Señor, que se incline a tu palabra, Señor, a buscar tu consejo. Te rogamos, Padre, que ante todo, Señor, nos ilumines con tu Santo Espíritu y podamos verte tal y cual eres tú, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones que nos das a través de tu amado Hijo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. Úsame, Señor, que podamos entender a través de mi boca, Señor, lo que quieras decir. Soy tu siervo. Úsame, Señor, como también gracias por preparar mi corazón, mi mente para la palabra, Señor. O los de mis hermanos que escuchan el mensaje puedan recibirlo, seas tú glorificado. Te dejamos ese tiempo y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a darle lectura al versículo. En la cita anterior fue Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Versículo 2 de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa va a ser nuestra cita, hermanos, de esta tarde. Vamos a comenzar ante todo viendo recordando un poco de las semanas pasadas, del versículo 1. Dios está hablando. Dios nos está hablando a través de la Biblia. Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está mostrando el camino. Quiere que lo escuchemos. Y en el versículo 2, entrando ahora sí al estudio de esta tarde, no solamente es a través de la palabra, y usó varios profetas, varios siervos de Dios, y de muchas maneras y de diferentes formas. Ahora, el versículo 2 comienza en los postreros días. Y tú dirás, ok, Dios ya habló en el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, pero eso fue hace 2000 años, pero ¿qué está pasando ahora en el 2021? Pues nos dice que en estos postreros días, la palabra postreros días a través de la Biblia nos hace alusión al cumplimiento de la llegada del Mesías. Postreros tiempos quiere decir solamente los últimos tiempos. Y tú dirás, ok, ¿a poco ya estamos en los últimos tiempos? Desde que llegó Jesucristo, estamos en los postreros tiempos. En ese lapso, estamos en el comienzo de esa etapa, de los postreros días. Porque cuando se termine esa etapa de los postreros días, viene el tiempo final, la segunda venida de Cristo. Y ahí viene el cumplimiento, el fin, cuando Jesucristo viene por su iglesia. Mientras pasa eso, en los postreros tiempos, son los que estamos viviendo nosotros. Desde que Jesucristo vino al mundo hasta hoy en día y hasta que pase la segunda venida de Cristo. Esos van a ser los postreros días. Entonces el versículo nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No nos está hablando a través de otra forma o a través de un medio, no, diferente. Él dice, estoy hablándoles ahora, 2021, a través del Hijo. En los postreros días. No nos está hablando a través del Facebook, del internet, de un gurú, nos está hablando a través de otra persona, un cuate, un amigo, no nos está hablando a través de X cosa. El versículo 2 nos dice que en estos tiempos, en los preceptos de Dios, Dios escogió hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios es bueno, es sabio, por algo lo hizo. Y él lo hizo porque a través de Jesús, su Hijo, es por medio de quien tenemos la salvación y la redención.
y recibimos justicia ante Dios. Ahora, si tomamos eso en cuenta, Dios nos está hablando a través de Él, pero no puso exactamente Jesucristo. La Biblia en este versículo, en Hebreos, nos dice que nos está hablando por el Hijo. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se hacía referencia a la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, nos estaba haciendo alusión de esa relación íntima, hijo y padre. En el Nuevo Testamento nos da más luz, que es Jesucristo. Ese es el Mesías prometido, el Hijo, aquel que es hijo de Dios. Porque también en el Nuevo Testamento, al creer en Jesucristo, en Juan capítulo 3, tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero aquí, cuando nos recalca hijo con la H mayúscula, nos está haciendo referencia a esa profecía cumplida del Hijo del Hombre, esa similitud, esa misma esencia con el Padre, esa esencia, esa divinidad que solamente puede tener el Hijo de Dios. Y solamente a través de Él Dios nos va a hablar. Ahora, nos dice en el versículo, todavía en el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, constituyó. El Mesías, ahora aquí presentado como hijo, que es Jesucristo, tiene tres formas en las cuales Dios le dice, tú eres mi hijo, al decirle esta primera parte, lo constituyó heredero. Segundo punto es por quien asimismo hizo el universo. Y por tercero, el cual se sentó a la diestra de Dios. Eso lo vamos a ver posteriormente en los siguientes versículos, pero eso es lo que implica hijo en este versículo. Esas tres grandes predicados que habíamos visto, donde Dios lo considera heredero, medio de él creó el universo y él se sienta a la diestra de Dios. Solamente el Hijo de Dios puede hacer eso. Ahora, lo constituyó heredero. Cuando nos dice lo constituyó heredero, nos quiere decir que nos está mostrando no solamente al hijo como un hijo, nos está mostrando como el primogénito. Posteriormente, en ese mismo capítulo, en el versículo 6 nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, primogénito, pero ¿qué quiere decirnos primogénito ahora? Hoy en día hay muchas malas interpretaciones de la primogenitura de Jesucristo. Obviamente no nos está diciendo que Él fue el primero en nacer, porque no fue el primero, no estamos hablando de tiempos cronológicos, nos está dando más bien un título, algo que en él tiene como primogénito, que es el más alto rango de eminencia de soberanía de Dios. Por ser primogénito tiene ese título. No es que haya nacido primero, no. Él le pertenece todas las cosas como primogénito. Una cosa es la cosa cronológica y la otra es el título de primogénito, que todo le pertenece. Y eso es lo que nos dice el versículo, constituyó heredero. A nadie más, a él le pertenece todo, como ahí dice, heredero de todo. Y el Nuevo Testamento, como el Antiguo, los Salmos nos dicen que de él le pertenecen todas las cosas. Voy a darle cita a uno en el Nuevo Testamento, versículo, Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, ¿quién va a ser heredero del mundo? Aquel a quien se le dio la promesa, hablando de Jesucristo. En Jesucristo se cumple la promesa. Gálatas 3:6 nos lo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice simientes, a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Cristo es el Hijo y es el heredero de todo. Entonces, hasta ahorita vemos que Jesucristo, por ser primogénito, hijo y heredero, le pertenece todo. Pero no solamente le pertenece por su título, sino que por medio de él se creó el universo. Dice la segunda parte del versículo 2 de Hebreos capítulo 1, y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos citas también en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, haciendo referencia de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si Él le pertenece todo por su título de heredero, también Él fue el creador. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Es lo que nos dice este versículo. Y podríamos decir, ok, le pertenece todo. Y él por medio de Él fue creado todo. Entonces, todo le pertenece. Todas las edades del mundo, cronológicamente, etapa antigua, nueva, viceversa, todas las etapas cronológicas le pertenecen. Todo. No solamente eso, sino que también le pertenece todos los universos, galaxias, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Le pertenece también todo lo tangible, todo lo que podemos tocar como lo intangible, todo lo que no podemos ver, lo que es invisible, como decía Colosenses 1:16. Todo lo físico, como todo lo espiritual, todo por medio de Él fue creado y todo le pertenece. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 2, que la persona por quien Dios va a hablar es Jesucristo, el heredero de todo y por medio de quien se hizo todo. Qué hermoso, ¿no? Entonces llegamos a este punto donde reflexionamos y decimos, ok, no solamente, porque muchas veces pensamos que estamos solos, somos insignificantes, o a veces nuestra vida no tiene sentido, o no tiene importancia para los demás, o incluso para nosotros. Y podemos pensar que somos en el gran universo una cosa chiquita que no le importa a nadie. Pero sobre eso Dios dice, ok, Dios te habló a ti en particular por medio de aquel que le pertenece todo. O sea, Dios te mostró a Jesucristo, el heredero de todo, te mostró a Él para que tú puedas tener esa relación personal con Él y a través de Él conocer a Dios, recibir las bendiciones de Dios y ante todo la salvación y la justicia que pertenecen de Jesucristo. Solamente creyendo en Él y arrepintiéndote puedes tener esa relación personal con Jesús. Ahora, tú dirás, ok, qué gran honor es ese, porque muchas veces yo me pongo a pensar cuando uno va a hacer una cita a un lugar, a gobierno, y tienes que pasar muchos protocolos y te ponen desde oficina, luego con el secretario, con el guardia, el oficial, y a lo mejor tú tienes que solicitar hasta con el alto mando, pero tienes que pasar por muchas personas y es cansado, a lo mejor tarda días, pero aquí viendo en este versículo, el Señor nos dice que tú puedes hablar directamente con el Creador, con Dios mismo. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Dios tiene la misma esencia, tiene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son la misma esencia. Te puedes comunicar directamente con Dios a través de Jesucristo. No tienes que esperar intermediarios, el vecino, el amigo. Tú te puedes comunicar directamente con Dios a través de su amado Hijo. Versículo anterior, a través de su palabra, el versículo 1. Pero todo eso, solamente Dios dice que en estos tiempos se está hablando a través de su Hijo. En el Antiguo Testamento fueron a través de los profetas, pero en este tiempo, para ti y para mí, es a través de Jesucristo. ¿Cómo vas a conocer de Él? A través de la palabra.
A través de la palabra de Dios, léela y vas a conocer a Jesucristo. Y conociéndolo en oración, acércate a Dios y ora, porque es un gran privilegio que Dios nos está dando de tener esa entrada libre ante Él directamente. Entonces, hermanos, hace tiempo habíamos presentado lo que la carta de Hebreos significa. Dios nos está abriendo las puertas abiertas de par en par, una entrada libre al trono de gracia a través de Jesucristo, para que nosotros podamos entrar libremente ante Dios, sin culpa, sin pecado, solamente por medio de Jesucristo. Aprovechemos eso, hermano, y roguemos al Señor para que tú y yo en esta noche podamos entrar libremente ante el trono de gracia, buscar socorro, misericordia del Señor a través de su amado Hijo y poder llevar nuestras peticiones, oraciones y gratitudes a Dios por todo lo que hace. Entonces, hermanos, terminamos con oración. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, Señor, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos das. Muchas gracias, Señor, porque no escogiste a nadie más perfecto, porque no lo existe, sino solamente tu amado Hijo, Señor, en quien nos has permitido acercarnos a ti. Y no solamente acercarnos, sino que tú nos has acercado a ti. Has hecho que Jesucristo haya venido y nos haya salvado. Y Él por amor tomó esa misión. Gracias, Señor, por Jesucristo dio su vida por nosotros para presentarnos perfectos ante. Por eso te rogamos en esta noche, Señor, si alguien no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, Señor, pueda creer en este momento y pueda acceder al trono de gracia libremente, Señor, sin nada que lo impida. Y te rogamos también, Padre, que podamos nosotros, que ya creemos en ti, Señor, creemos en tu amado Hijo, podamos alzar acciones de gracia y peticiones, Señor, por toda nuestra vida, familiares y conocidos, Señor. Te rogamos por este tiempo de estudio, Señor, tipo de oración que se realiza a través del link. Te rogamos que cada oyente pueda recibir, Señor, puedas tener esa bendición de acercarse a ti, doblar rodillas e interceder y poner ante tu presencia, Señor, a su familia. Yo pongo en este momento a mi familia, Señor, ruego por ella y te pido, Señor, que seas bendiciendo nuestro hogar, Señor. Entre todo te podamos dar gloria y honra. Dejamos este estudio en tus manos. Damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este es el estudio. Fue un gran gusto. Los esperamos para el siguiente estudio que sería en futuras fechas, que sería Hebreos capítulo 1, versículo 4. Saludos, hermanos de verdad y vida. El Señor les bendiga. Bye.